Jake Morrison se quedó de pie ante la ventana del centro de mando, observando cómo las naves rojas se acercaban. Habían pasado 3 semanas desde que la flota alienígena apareció por primera vez en su espacio. 3 semanas de miedo y lucha constantes. 3 semanas preguntándose si alguien de la Tierra sabía siquiera que seguían con vida. La colonia minera de la estación Kepler albergaba a 3000 personas antes del ataque. Ahora, esas mismas personas se apiñaban en los niveles inferiores, con miedo de salir, de hacer ruido, de que los alienígenas decidieran volar la estación por los aires. A Jake le quedaban 47 soldados para protegerlos a todos. 47 personas cansadas, hambrientas y asustadas contra una flota alienígena entera. Lisa Hayes se acercó por detrás. Era su segunda al mando y una de las mejores oficiales con las que había trabajado. Su uniforme estaba roto y sucio. Las ojeras mostraban lo poco que había dormido. Ninguno había dormido bien desde que comenzó esta pesadilla. Comandante, perdimos a 3 personas más en el último ataque, dijo en voz baja. La DRA. Wilson está haciendo lo que puede, pero nos estamos quedando sin suministros médicos. Nos estamos quedando sin nada. Jake asintió, pero siguió mirando por la ventana. Las naves alienígenas eran hermosas, pero mortales. Sus agujeros eran de un rojo intenso, como sangre fresca, y se movían por el espacio como tiburones en busca de alimento. Los alienígenas se llamaban a sí mismos Vortans, aunque Jake había aprendido ese nombre por comunicaciones interceptadas. Nunca los había visto cara a cara. ¿Cuánta munición nos queda?, preguntó. Quizás suficiente para 2 combates más como el de ayer. 3, si tenemos suerte y no acercan sus naves grandes. Ayer había sido un día duro. Los Vorans habían enviado 12 naves más pequeñas para probar sus defensas. La gente de Jake había logrado destruir 4 de ellas antes de que los alienígenas se retiraran, pero les había costado caro. Usaron casi todos sus misiles y perdieron 2 de sus plataformas defensivas. Los escudos de la estación estaban a menos de la mitad de su potencia. Tony Blake levantó la vista de su estación de comunicaciones. Era joven, quizá de 25 años, y se había unido a la guardia de la colonia hacía solo 6 meses. Le temblaban ligeramente las manos mientras trabajaba, pero nunca se quejó ni se rindió. Jake estaba orgulloso de toda su gente, pero especialmente de los jóvenes que podrían haber huido, pero decidieron quedarse a luchar. Señor, recibo otro mensaje de rendición de los alienígenas. Tony dijo, igual que antes. Quieren que apaguemos nuestras armas y abramos nuestras bahías de atraque. Prometen que no harán daño a los civiles. ¿Les crees?, preguntó Jake. Tony guardó silencio un momento. No, señor, no lo creo. Jake tampoco. Los voranos habían destruido todas las demás colonias humanas de este sector. Algunos habían luchado, otros se habían rendido, pero el resultado siempre era el mismo. Los humanos desaparecieron y los alienígenas se apoderaron de sus mundos. Jake no tenía intención de permitir que eso sucediera aquí. Pete Collins trabajaba en la estación táctica, intentando que las armas restantes fueran lo más efectivas posible. Era un hombre mayor, de unos 50 años, con cabello canoso y manos firmes. Antes del ataque, estaba a cargo del equipo de minería. Ahora era su experto en armas. Era asombroso lo rápido que la gente podía aprender nuevas habilidades cuando sus vidas dependían de ello. Comandante, he estado pensando en nuestro patrón defensivo. Pete dijo, si concentramos nuestro fuego en sus naves principales, podríamos hacerlos dudar. Hacer que se lo piensen 2 veces antes de acercarse. ¿Funcionará?, preguntó Jake durante un rato. Pero señor, ambos sabemos cómo termina esto. Tienen 50 naves ahí fuera. Nosotros tenemos lo que queda de las defensas de nuestra estación y un puñado de personas que aprendieron a luchar en las últimas 3 semanas. Jake sabía que Pete tenía razón. Esta no era una batalla que pudieran ganar con una potencia de fuego o tácticas superiores. Los vortianos los superaban en número 10-1 y sus naves eran más avanzadas que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. La única razón por la que la estación Kepler seguía en pie era porque los extraterrestres parecían quererla intacta. Podrían haberla destruido por completo. El primer día, si hubieran querido, la doctora Kate Wilson entró en el centro de mando con su maletín médico. Parecía agotada, pero había estado trabajando sin parar para mantener con vida a los heridos. Antes del ataque, era la única doctora de la colonia, atendiendo accidentes mineros y alguna que otra fractura. Ahora realizaba cirugías con los suministros que encontraba e intentaba mantener a la gente con vida con esperanza y determinación.
¿Cómo está nuestra gente, doctor?, preguntó Jake. Tienen miedo, pero se mantienen unidos. Los niños preguntan por sus padres que no llegaron a los refugios. Los adultos preguntan cuándo vendrá la Tierra a ayudarnos. Ya no sé qué decirles. Esa fue la parte más difícil. Durante la primera semana, todos estaban seguros de que la Tierra enviaría ayuda. Las colonias eran importantes y la Tierra siempre había protegido a su gente. Pero habían pasado 3 semanas sin noticias, sin ninguna señal de que alguien supiera siquiera qué estaba pasando. El relé de comunicación en Nueva Gibraltar se había silenciado hacía 4 días. Lo único que sabían era que la Tierra creía que todo este sector ya estaba perdido. Roy Martínez llegó corriendo al centro de mando. Era su ingeniero jefe, un hombre delgado de manos ágiles y un cerebro incansable. Había mantenido la estación en funcionamiento durante 3 semanas de daños en la batalla, cortes de energía y averías en los equipos. «Comandante, tenemos problemas con el reactor principal», dijo, respirando con dificultad. «El último ataque dañó algunos de los sistemas de refrigeración. Puedo mantenerlo en funcionamiento, pero necesitamos reducir el consumo de energía o nos arriesgamos a una parada completa». «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Quizás 6 horas con el consumo actual». «12. Si apagamos todo excepto el soporte vital y las defensas básicas». Jake cerró los ojos un momento. Cada decisión parecía empeorar la situación. Si reducían la energía, sus escudos serían más débiles y sus armas menos efectivas. Si no lo hacían, el reactor podría fallar y dejarlos completamente indefensos. «Haz lo que puedas, Roy. Manténos en funcionamiento el mayor tiempo posible». Linda Ross entró en el centro de mando. Ella era su jefa de seguridad, una mujer recia que había mantenido el orden entre 3.000 personas aterrorizadas durante 3 semanas. Tenía un corte sobre el ojo izquierdo debido a los combates del día anterior, pero se negó a que el Dr. Wilson lo tratara. Había otros que necesitaban más ayuda. Informó que todos los civiles están asegurados en los niveles inferiores. La comida y el agua resisten, pero la gente empieza a hacer preguntas difíciles. Quieren saber si debemos rendirnos para salvar a los niños. Jake comprendía su miedo. Muchos de los colonos tenían familias, niños que nunca habían visto la guerra ni la violencia. La idea de que esos niños resultaran heridos por su decisión de quedarse. Luchar era casi insoportable. Pero también sabía que rendirse no lo salvaría. Los bortianos no habían mostrado piedad a ninguna otra colonia humana. «Díganles que aguantaremos hasta que llegue la ayuda», dijo. «¿Y si no llega la ayuda?», preguntó Linda en voz baja. Jake miró la flota alienígena una vez más. Las naves rojas flotaban en el espacio como gotas de sangre contra las estrellas. Pronto se acercarían y comenzaría la batalla final. Su gente lucharía porque eran seres humanos, y eso era lo que hacían los humanos. Se protegían mutuamente. Permanecían unidos y nunca perdían la esperanza. «Entonces nos mantendremos firmes aquí», dijo. «Y nos aseguraremos de que recuerden que los humanos no se van en silencio». Afuera, la flota Boran comenzó a formarse para atacar. La primera explosión sacudió toda la estación exactamente a las 6 de la mañana. Jake Morrison sintió vibrar las placas de la cubierta bajo sus pies mientras las alarmas comenzaban a sonar por toda la estación Kepler. Había estado despierto durante la última hora observando a la flota Boran formarse para atacar. Ahora la espera había terminado. «Todos a las posiciones de combate», anunció por el sistema de comunicación. Su voz resonó por cada pasillo, cada habitación donde su gente esperaba lo que podría ser su último combate. «Esto no es un simulacro. El enemigo está comenzando su asalto final». Lisa Hayes ya estaba en su puesto, sus dedos sobrevolando los controles tácticos. La pantalla principal mostraba docenas de puntos rojos moviéndose hacia su posición. Cada uno representaba una nave de guerra Boran con suficiente potencia de fuego para destruir una pequeña luna. Los alienígenas se habían dispuesto en una esfera perfecta alrededor de la estación, cortando cualquier posible ruta de escape. «La flota enemiga se está moviendo a rango de ataque», informó. «Cuento 48 naves, incluyendo su nave insignia. Están cargando armas». Jake asintió con gravedad. La nave insignia Boran era una nave enorme, fácilmente 3 veces más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Estaba repleta de sistemas de armas capaces de romper la superficie de un planeta. Y ahora esas armas apuntaban directamente a su casa. Las manos de Tony Blake temblaban mientras manejaba su consola de comunicaciones,
pero su voz era firme al hablar. Señor, estoy captando transmisiones de las áreas civiles. Todos están en los refugios según lo ordenado. Las puertas de emergencia están selladas. 3000 personas estaban acurrucados en las partes más profundas de la estación, escondidos tras la protección que la antigua colonia minera podía brindar. Las familias se abrazaban mientras los niños hacían preguntas que sus padres no podían responder. Jake había prometido mantenerlos a salvo, pero no estaba seguro de poder cumplir esa promesa por mucho más tiempo. Pete Collins levantó la vista de la estación de armas. La red de defensa está en línea, pero nuestra efectividad ha bajado al 60% después de los daños de ayer. Tengo 8 tubos de misiles operativos y 6 cañones de pulsos. No es mucho comparado con lo que traen. Es lo que tenemos, respondió Jake. Haz que cada disparo cuente. La DRA. Kate Wilson se movía entre los heridos en la enfermería, revisando a los pacientes mientras escuchaba los informes de batalla. Había convertido 3 almacenes en áreas de tratamiento de emergencia, sabiendo que las próximas horas traerían más bajas de las que podía manejar. Sus suministros médicos estaban casi agotados, pero había logrado salvar a 32 personas en las últimas 3 semanas. Estaba decidida a salvar a más. Roy Martínez estaba en la sección de ingeniería, observaba cómo fluctuaban los niveles de energía mientras los sistemas dañados de la estación intentaban lidiar con las condiciones de batalla. El reactor principal se mantenía firme, pero a duras penas. Cada explosión que sacudía la estación enviaba luces de advertencia a sus paneles de control. La energía se mantenía estable al 70%. Informó por sus auriculares. Los escudos están activados, pero no resistirán mucho. Un impacto directo de sus cañones pesados y estamos acabados. Linda Ross había terminado de asegurar las zonas civiles y ahora ayudaba a coordinar las defensas de la estación. Recorrió los pasillos con un grupo de voluntarios, comprobando la posición de las armas y asegurándose de que todos conocieran su trabajo. La mayoría de estas personas habían sido mineros y técnicos hacía apenas 3 semanas. Ahora eran la última línea de defensa para 3000 vidas inocentes. La segunda explosión estaba mucho más cerca. Las luces parpadearon y varias personas se tambalearon al moverse las placas de la cubierta por el impacto. Los sistemas de emergencia se activaron automáticamente, sellando las secciones dañadas y reconectando la energía a los circuitos dañados. Impacto directo en la sección 7, informó Martínez. Hemos perdido 2 de los conjuntos de sensores externos, pero el casco resiste. Jake observó la pantalla táctica mientras más naves Boran se acercaban. Estaban siendo cautelosos, probando las defensas de la estación antes de lanzar un ataque total. Los alienígenas habían aprendido a respetar la determinación humana durante las últimas 3 semanas, aunque no la entendieran. Pete, apunta a su crucero líder, ordenó Jake. Hazle saber que seguimos luchando. Las armas restantes de la estación abrieron fuego, enviando corrientes de energía y misiles explosivos hacia la flota alienígena que se aproximaba. La mayoría de los disparos fueron desviados por los escudos Boran, pero algunos dieron en el blanco. Una de las naves enemigas más pequeñas recibió un impacto directo y se alejó de la formación. Dejando atrás atmósfera y escombros, los Vortans respondieron de inmediato. 6 naves apuntaron sus armas hacia la estación y dispararon al unísono. La explosión combinada golpeó sus escudos como un martillazo, enviando cascadas de energía por toda la red eléctrica de la estación. La fuerza del escudo ha bajado al 40%, anunció Collins. Quizás podamos aguantar 2 golpes más como ese. Jake activó el sistema de comunicación de toda la estación una vez más. Sabía que todos estaban escuchando, desde los soldados en su puesto hasta las familias escondidas en los refugios. Estas podrían ser las últimas palabras que les dirigiera, y quería que contaran. Les habla el comandante Morrison, dirigiéndose a todo el personal y civiles a bordo de la estación Kepler, comenzó. Durante 3 semanas, nos hemos enfrentado a un enemigo que nos supera en número 50-1. Durante 3 semanas, hemos protegido nuestro hogar, nuestras familias y nuestro estilo de vida. Hoy, los Vortianos creen que quebrarán nuestro espíritu. Creen que rendiremos lo que hemos construido aquí. Hizo una pausa, mirando los rostros de su gente alrededor del centro de mando. Lisa Hayes, quien nunca se había rendido ante ningún desafío. Tony Blake, apenas con edad para votar, pero lo suficientemente valiente para enfrentar la muerte sin pestañear. Pete Collins, quien aprendió a ser guerrero para proteger a sus nietos, el Dr. Wilson, quien salvó tantas vidas con solo determinación y habilidad, Roy Martínez, quien los mantuvo a todos con vida gracias a su ingenio técnico, Linda Ross,
quien mantuvo unidas a 3.000 personas aterrorizadas con pura fuerza de voluntad. Se equivocan, continuó Jake. Somos seres humanos. No cedemos nuestros hogares a los invasores. No abandonamos a nuestras familias a los extraterrestres que nos ven como simples obstáculos que eliminar. Hemos mantenido esta estación durante 3 semanas porque creemos en algo que los bortianos no pueden comprender. Creemos los unos en los otros. Afuera, la flota alienígena se acercaba, sus armas cargando para lo que todos sabían que sería el golpe mortal. La enorme nave insignia se posicionó justo frente a la ventana principal de la estación, su casco bloqueando las estrellas. Si caemos hoy, caeremos juntos, dijo Jake. Si morimos hoy, moriremos como seres humanos libres que nunca dejaron de luchar por lo que creen. La galaxia recordará que estuvimos aquí. La galaxia recordará que nunca nos rendimos. Cerró el canal de comunicación y se volvió hacia su tripulación. Estaban asustados, exhaustos y enfrentaban dificultades insalvables. Pero ninguno de ellos había sugerido rendirse. Ninguno de ellos había pedido huir. Todas las estaciones se preparan para la defensa final. Ordenó que las armas de la nave insignia Boran comenzaran a brillar con energía letal, preparándose para asestar el golpe que pondría fin al asedio de la estación Kepler. En el centro de mando, 47 seres humanos se preparaban para su última resistencia contra la oscuridad. Las estrellas nunca habían parecido tan lejanas. Tony Blake estaba mirando su consola cuando todas las pantallas se volvieron locas a la vez. Los números parpadeaban en sus pantallas más rápido de lo que podía leerlos, y extrañas señales llenaban sus auriculares con ruido estático y electrónico. Por un momento, pensó. Los Boran estaban interfiriendo sus comunicaciones antes del ataque final. Entonces se dio cuenta de lo que estaba. «Comandante Morrison, señor», gritó, con la voz quebrada por la emoción. «Detecto una interferencia electromagnética masiva procedente del sistema exterior. Algo grave está ocurriendo ahí fuera». Jake Morrison se apartó de la ventana donde la nave insignia borana se preparaba para disparar sus armas principales. El casco de la nave alienígena brillaba con energía, y había estado observando lo que creía que sería lo último que vería. Ahora, las palabras de Tony le dieron una chispa de esperanza que temía creer. «¿Qué tipo de interferencia?», preguntó Jake, moviéndose rápidamente hacia la estación de comunicaciones. «No lo sé, señor. No se parece a nada que haya visto antes. Los patrones no son los adecuados para fenómenos naturales, y están demasiado organizados para interferencias aleatorias. Espere, hay algo más». Los dedos de Tony revolotearon sobre sus controles mientras intentaba interpretar las lecturas. «Señor, detecto rupturas hiperespaciales. Grandes. Múltiples contactos interrumpiéndose a velocidades superiores a las de la luz». Lisa Hayes levantó la vista de su estación táctica. «¿Cuántos contactos?» «Cuento 30 naves, señor». No, espere. «Están llegando más». 45, 52. Las lecturas se están volviendo locas. No puedo obtener una cuenta precisa porque siguen llegando. Jake sintió que su corazón latía más rápido. Después de 3 semanas de aislamiento, 3 semanas creyendo que la Tierra los había olvidado, la idea de que la ayuda realmente pudiera estar llegando parecía imposible. Pero la evidencia estaba ahí mismo, en sus sensores. Pete Collins trabajaba frenéticamente en su estación de armas, intentando rastrear a los recién llegados. «Señor, sean lo que sean esas naves, están afectando a la flota Boran. Los alienígenas están rompiendo la formación. Sus sistemas de puntería parecen estar interrumpidos a través de la ventana». Jake podía ver las naves alienígenas rojas moviéndose en patrones confusos. La esfera perfecta que habían mantenido alrededor de la estación Kepler se estaba desmoronando a medida que las naves intentaban lidiar con la interferencia electromagnética. La enorme nave insignia había dejado de cargar sus armas y giraba hacia el sistema exterior. La voz de Roy Martínez llegó por el intercomunicador de la sección de ingeniería. «Comandante, nuestros sensores están captando señales de energía masivas provenientes de la dirección de las rupturas hiperespaciales. Estas no son naves civiles. Son naves militares, y son grandes». La DRA. Kate Wilson había dejado de trabajar en la enfermería y escuchaba los informes por el sistema de comunicación. Por primera vez en 3 semanas, se permitió la esperanza de que algunos de sus pacientes pudieran volver a ver a sus familias. Linda Ross entró corriendo al centro de mando. Su rostro estaba rojo de emoción. «Señor, los civiles están captando las lecturas de los sensores en sus monitores de emergencia. Preguntan si es cierto».
Quieren saber si finalmente ha llegado la ayuda. Jake no quería crear falsas esperanzas, pero no podía negar lo que le decían sus instrumentos. Algo estaba sucediendo en el sistema exterior, algo que había interrumpido por completo la formación de ataque de Bord. Tony, ¿puedes identificar las naves que están llegando? Estoy trabajando en ello, señor. La interferencia lo dificulta, pero empiezo a obtener lecturas más claras. Las naves utilizan protocolos de comunicación estándar de la Tierra. Señor, creo que son naves humanas. La primera nave apareció como un punto brillante contra el campo estelar, emergiendo del resplandor blanco azulado de una ruptura hiperespacial. Era enorme, fácilmente el doble del tamaño de la nave insignia Bortana, con un elegante casco pintado con los colores azul y plateado de la flota de defensa de la Tierra. Le siguieron más naves, docenas de ellas, llenando el espacio alrededor de la estación Kepler con contactos amistosos por primera vez en 3 semanas. «Dios mío», susurró Lisa Hayes. «Es la Terraflé». Jake reconoció la nave líder inmediatamente por las imágenes que había visto en revistas militares. La constitución de la UES era el orgullo de la Armada del Espacio Profundo de la Tierra, una nave tan poderosa que la mayoría de la gente nunca la había visto, excepto en documentales. Detrás venían cruceros pesados, destructores, fragatas y naves de apoyo en perfecta formación. Pete Collins reía y lloraba a la vez mientras veía cómo su pantalla táctica se llenaba de contactos amistosos. «Señor, cuento 67 naves y siguen llegando más. Esto no es solo una misión de rescate. Se trata de toda la flota de defensa de la Tierra». A Tony Blake le temblaban las manos mientras operaba los controles de comunicación. «Señor, recibimos una transmisión. Viene de la Constitución. El remitente se identifica como el almirante Ryan Hughes». Jake había oído hablar del almirante Hughes, uno de los comandantes navales más respetados de la Tierra. El hecho de que estuviera allí personalmente significaba que la Tierra no se había olvidado de la estación Kepler después de todo. «Pónganlo en la pantalla principal», ordenó Jake. La pantalla parpadeó y luego mostró el rostro de un hombre de unos 50 años con cabello gris acero y ojos tranquilos y decididos. Vestía el uniforme azul de la Armada Espacial de la Tierra y su expresión era la de alguien que había recorrido un largo camino para cumplir una promesa. Estación Kepler. Este es el almirante Ryan Hughes a bordo del US Constitution. El almirante dijo, «W. Recibimos su señal de socorro hace 3 semanas. Lamento llegar tarde a la fiesta». Jake sintió lágrimas correr por su rostro mientras activaba las estaciones. Sistema de comunicación. Almirante Hughes. Aquí el comandante Jake Morrison. Tenemos 3000 civiles a bordo y nuestras defensas son mínimas. No creíamos que viniera nadie. El almirante Hughes sonrió, y era el tipo de sonrisa que decía que todo iba a estar bien. Comandante Morrison, usted y su gente han hecho un trabajo excepcional manteniendo su posición. Hemos estado monitoreando las comunicaciones boranas durante la última semana. Toda la galaxia sabe de su posición en la estación Kepler. Ahora es el momento de que regresemos. El favor. El almirante se giró hacia alguien fuera de pantalla y su voz se volvió más dura, más militar. Todas las naves, aquí el almirante Hughes. Los boranos querían poner a prueba la determinación humana. Querían ver qué haríamos cuando amenazaran a nuestra gente. Mostrémosles lo que sucede cuando atacan a nuestras familias. Jake miró la flota borana, que parecía tan abrumador hace apenas unos minutos. Ahora, las naves alienígenas rojas estaban dispersas y confundidas, enfrentándose a una flota terrestre que igualaba su número y claramente superaba su potencia de fuego. Por primera vez desde que comenzó el asedio, los alienígenas parecían vulnerables. La voz de Roy Martínez volvió a sonar por el intercomunicador. «Señor, la flota terrestre está desplegando formación de ataque. Estoy leyendo señales de energía masivas de sus sistemas de armas. Pase lo que pase, será espectacular». Jake activó el sistema de comunicación de toda la estación una vez más. «A todo el personal, este es el comandante Morrison. La caballería ha llegado. La Tierra no nos ha olvidado. Ya no estamos solos». En toda la estación Kepler, 3000 personas comenzaron a vitorear. La batalla comenzó con un sonido como un trueno resonando en el cielo. Jake Morrison observó desde el centro de mando cómo la flota terrestre abría fuego contra las naves Boran que habían aterrorizado a su gente durante 3 semanas. Corrientes de energía y estelas de misiles iluminaban la oscuridad del espacio con colores brillantes que dolían al mirarlos directamente. El capitán Steve Rollers, de la pesada el crucero Manhattan, lideró la primera oleada de ataque.
Su nave se movió como una bóveda de caza, rápida y letal, mientras sus cañones de riel atravesaban los escudos Boran que parecían impenetrables apenas unas horas antes. El destructor alienígena al que apuntaba explotó en una bola de fuego que eclipsó brevemente el sol local. «Esto es por cada colonia humana que destruiste», transmitió Rollers por el canal abierto, y su voz llegó a todas las naves de ambas flotas. Pete Collins observó su despliegue táctico con asombro mientras las naves terrestres se movían en perfecta coordinación. «Comandante, mire esto. No están atacando al azar. Cada movimiento está planeado. Cada disparo está calculado». Los Boran no saben cómo responder. La nave insignia Boran intentó dirigir sus enormes armas contra la Constitution, pero el almirante Hughes había anticipado este movimiento. 3 cruceros terrestres se movieron para interceptarlos. Su potencia de fuego combinada obligó a la nave de mando alienígena a retirarse tras sus escoltas. La capitana Ellen Carter del Chicago coordinó el ataque con precisión letal. Todas las naves concentran el fuego en los generadores de escudos de las naves de mando. Si les quitamos la protección, les quitamos su coraje. El comandante Paul Davis del Boston Y y el capitán Alex Turner del Philadelphia se unen al asalto. Sus naves danzan alrededor de la nave insignia Bortana, mucho más grande, como cazas que orbitan alrededor de un gigante. Los escudos de las naves alienígenas parpadearon y chispearon bajo el fuego concentrado. Tony Blake estaba monitoreando las comunicaciones de ambas flotas y lo que escuchó lo asombró. «Señor, los capitanes terrestres comparten información táctica en tiempo real. Saben exactamente dónde está cada nave amiga y qué está haciendo. Los boranos no pueden predecir sus movimientos porque piensan como una sola flota en lugar de naves individuales». Lisa Hayes señaló su pantalla donde un grupo de destructores terrestres usaba el campo de asteroides local para cubrirse. «Miren esa maniobra. Se esconden detrás de las grandes rocas y luego salen a atacar desde ángulos indefensos para los alienígenas». El comandante Nash Blake del destructor Trueno demostró esta táctica a la perfección. Su nave desapareció detrás de un asteroide masivo y luego emergió por el otro lado, para lanzar un devastador torpedo que se propagó hacia la sección del motor de un crucero Boran. La nave alienígena perdió potencia y comenzó a flotar sin control por el espacio. La DRA. Kate Wilson se había trasladado al centro de mando para observar la batalla mientras sus pacientes descansaban. Había visto demasiada muerte y sufrimiento en las últimas 3 semanas, y ahora veía cómo las naves humanas impartían justicia a los alienígenas que habían causado tanto dolor. «Nunca imaginé que nuestro ejército fuera tan bueno», dijo en voz baja. «No solo están luchando contra los Bortans. Los están superando en inteligencia a cada paso». Roy Martínez había restaurado la potencia total de sus sensores externos, lo que les permitía una visión clara de la batalla que se libraba alrededor de su estación. Las naves terrestres están usando sistemas de comunicación cuántica. Los Borans no pueden. No podían captar sus señales ni interceptar sus planes de batalla. Era como si se leyeran la mente. Continuaban llegando más naves terrestres del hiperespacio, incluyendo un grupo de portaaviones liderado por la almirante Susan Clark. Los enormes portaaviones lanzaron escuadrones de cazas que invadieron la flota Boran como insectos furiosos. Las pequeñas naves humanas eran tan rápidas y maniobrables que los sistemas de defensa de punto alienígenas no podían rastrearlas. El teniente Jack Murphy lideró a su escuadrón de cazas en un ataque en picado contra un Bort y un crucero pesado. Su nave se movía entre el fuego enemigo, esquivando rayos de energía que lo habrían vaporizado al instante. Cuando disparó sus misiles, los 4 alcanzaron su objetivo y atravesaron el blindaje de la nave alienígena como si fuera de papel. La capitana Mary Johnson comandaba otro escuadrón de cazas especializado en ataques de precisión. Sus pilotos volaban en perfecta formación, sus naves se movían como si estuvieran conectadas por hilos invisibles. Cuando atacaban, lo hacían con una precisión milimétrica que destruía exactamente lo que buscaban y nada más. Jake Morrison sintió un orgullo inmenso al ver a los pilotos y capitanes de nave humanos demostrar habilidades que parecían casi sobrehumanas. Eran su gente, miembros de la misma especie que había defendido la estación Kepler durante 3 semanas contra todo pronóstico. «Pete, ¿estás viendo esto?», le preguntó a su oficial de armas. «Sí, señor. Los cazas se están coordinando con las naves grandes para crear patrones de ataque. Los boranos nunca antes habían visto algo así. Cada vez que los alienígenas creen entender lo que está sucediendo, los humanos cambian de táctica». El comandante borano estaba claramente desesperado.
Su flota estaba siendo destruida sistemáticamente por un enemigo que luchaba con inteligencia y coordinación que nunca antes había visto. En su frustración, cometió un error fatal. Todas las naves restantes apuntaron a la estación humana. Llegó la transmisión alienígena que Tony Blake interceptó. Si no podemos ganar esta batalla, completaremos nuestra misión original. Todas las naves boranas supervivientes dirigieron sus armas hacia la estación Kepler, abandonando la lucha contra la flota terrestre para centrarse en destruir a los civiles que habían venido a capturar. Fue exactamente la jugada equivocada contra el almirante Hughes. Todas las naves, protejan la estación, resonó la voz del almirante por los canales de comunicación. Ejecuten la formación defensiva Omega inmediatamente. La flota terrestre se movió al unísono, formando una barrera protectora entre los Borans y la estación Kepler. La propia Constitución se posicionó justo frente a la colonia minera. Su enorme casco absorbió el fuego que estaba destinado a 3.000 personas inocentes. Linda Ross había estado monitoreando las zonas civiles durante toda la batalla y ahora informaba lo que todos podían sentir. Señor, toda la estación tiembla por el fuego de las armas, pero no nos alcanza. Las naves terrestres están recibiendo el daño que nos corresponde. Jake observó con asombro cómo una tras otra nave se movían para proteger su estación del fuego alienígena. Estos capitanes y tripulaciones nunca habían conocido a la gente de la estación Kepler, pero estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para protegerlos. Fue lo más hermoso que había visto en su vida. La fase final de la batalla duró solo unos minutos. Cuando la última nave Boran huyó al hiperespacio o explotó bajo el fuego terrestre, el espacio alrededor de la estación Kepler quedó en silencio, salvo por el reconfortante zumbido de los motores humanos. La voz del almirante Hughes llenó el sistema de comunicaciones de la estación. Una vez más. Estación Kepler. Aquí el almirante Hughes. La zona es segura. La flota Boran ha sido neutralizada. Estás a salvo. Jake Morrison sintió que le temblaban las rodillas de alivio mientras los vítores resonaban por toda la estación. Jake Morrison se encontraba en la plataforma de atraque de la estación Kepler y observó al almirante Ryan Hughes descender de la lanzadera de la Constitución. El almirante era exactamente como había aparecido en la pantalla de comunicaciones, pero verlo en persona hizo que el rescate pareciera real de una manera que Jake aún no lograba aceptar. Detrás de Hughes venía un equipo de militares terrestres, incluyendo oficiales médicos, ingenieros y especialistas en suministros. Se movían con la eficiencia y seguridad de quienes habían viajado por la galaxia para ayudar a desconocidos, y ya se ponían manos a la obra antes de que sus botas tocaran por completo las placas de la cubierta de la estación. Comandante Morrison, suspiró el almirante Hughes, extendiendo la mano. Es un honor conocerlo a usted y a su gente. Lo que logró aquí será recordado por generaciones. Jake estrechó la mano del almirante, sintiendo los callos de años de servicio militar. Almirante, pensamos que no vendría nadie. Pensamos que la tierra nos había dado por perdidos. Hughes sonrió, y Jake pudo ver una calidez genuina en los ojos del anciano. Comandante, no hay un ser humano en esta galaxia que desconozca su posición en la estación Kepler. Su radiobaliza de socorro nos llegó hace 3 semanas, pero llevó tiempo reunir una flota lo suficientemente grande como para romper el bloqueo borano. La doctora Kate Wilson se acercó con su maletín médico, con aspecto cansado. Pero estaba más feliz que en semanas. Detrás de ella venían varios oficiales médicos terrestres con equipo avanzado que Jake solo había visto en los manuales de entrenamiento. Almirante, tenemos personal herido que necesita atención inmediata, dijo. He hecho lo que he podido con suministros limitados, pero algunos de mis pacientes necesitan un tratamiento que solo una nave hospitalaria completamente equipada puede proporcionar. Doctor Wilson, ¿verdad?, preguntó Hughes. Hemos estado monitoreando sus informes médicos a través de la red de retransmisión cuántica. El comando quiere que le diga que su trabajo aquí ha sido nada menos que milagroso. La capitana Sarah Mitchell, a bordo de nuestra nave hospitalaria Aurora, está deseando trabajar con usted. El doctor Wilson se sonrojó ante el elogio. Solo hice lo que cualquiera haría, almirante. No, doctor. Hiciste lo que haría un ser humano. Hay una diferencia. Tony Blake entró corriendo en la plataforma de atraque, con el rostro radiante de emoción. Señor, estoy recibiendo mensajes de todo el espacio humano. Mundos coloniales, la Tierra misma, incluso naves que están a semanas de distancia en el hiperespacio. Todos quieren saber si estamos bien. El almirante Hughes asintió. Su historia se ha difundido más rápido de lo esperado. El ataque borano a este sector no se trataba solo de conquista.
Estaban poniendo a prueba la determinación humana, intentando ver si abandonaríamos nuestras colonias exteriores cuando fueran atacadas. Su resistencia demostró que no abandonamos a las nuestras. Lisa Aye se unió al grupo en la bahía de Atraque con un panel de datos con informes de daños. Almirante, hemos perdido a 12 personas en las últimas 3 semanas y tenemos daños significativos en nuestros sistemas de energía y soporte vital, pero los civiles están a salvo y nuestros sistemas defensivos siguen operativos. 47 defensores resistieron. Una flota alienígena entera durante 3 semanas, dijo Hugh en voz baja. Los historiadores militares estudiarán lo que hicieron aquí durante décadas. No solo salvaron 3000 vidas. Demostraron a la galaxia que la humanidad no se derrumba bajo presión. Pete Collins se acercó con Roy Martínez y Linda Ross, el grupo principal que mantuvo la estación Kepler en funcionamiento durante el asedio. Parecían haber pasado por un infierno, lo cual era cierto, pero también se veían orgullosos de lo que habían logrado. El almirante Pitt dijo: «Queremos agradecerles por venir. Sabemos que han recorrido un largo camino y que arriesgaron muchas vidas para salvarnos». Hughes los miró a cada uno por turno. «Caballeros, dama, lo tienen al revés. Vinimos aquí porque nos mostraron lo que significa ser humano. Cuando los boranos atacaron, podrían haberse rendido. Podrían haber huido. En cambio, se mantuvieron firmes y protegieron a su gente. Eso no es algo que hagamos por ustedes. Eso es algo que hacemos con ustedes». Durante las horas siguientes, el alcance total de la operación de rescate se hizo evidente. La flota terrestre había traído no solo naves de guerra, sino también naves hospitalarias, buques de suministro e incluso transportes civiles para evacuar a cualquiera que quisiera abandonar la estación Kepler. Pero a medida que pasaban las horas, se hizo evidente que la mayoría de los colonos querían quedarse y reconstruir sus equipos de ingeniería terrestres. La flota trabajó junto a Roy Martínez para reparar los sistemas dañados de la estación. Oficiales médicos de varias naves ayudaron al Dr. Wilson a tratar a los heridos. Los oficiales de suministro se aseguraron de que todos tuvieran comida, agua y ropa limpia. Por primera vez en 3 semanas. Hake se encontró en la sala de observación de la estación con el almirante Hughes, observando la flota terrestre que llenaba el espacio alrededor de su hogar. Las enormes naves parecían pacíficas ahora, con sus armas apagadas y sus tripulaciones ayudando en las tareas de reconstrucción. «Almirante, ¿puedo preguntarle algo?», dijo Hake. «Por supuesto, comandante. ¿Por qué trajo a toda la flota? Podría haber expulsado a los bortianos con la mitad de estas naves». Hughes guardó silencio un momento, observando un grupo de ingenieros terrestres que instalaban nuevos generadores de escudos en el casco exterior de la estación. «Porque esto no se trataba solo de tácticas militares, comandante. Se trataba de enviar un mensaje a todas las especies hostiles de la galaxia. Cuando atacan a seres humanos, no enviamos una nave de patrulla ni un solo crucero. Enviamos todo lo que tenemos y seguimos avanzando hasta que nuestra gente esté a salvo». Hake lo entendió. El rescate de la estación Kepler no se trataba solo de salvar a 3000 colonos. Se trataba de demostrar que la humanidad nunca abandonara a los suyos, sin importar cuán lejos estuvieran o cuán peligroso pudiera ser el rescate. La DRA. Wilson entró en la sala de observación con 2 tazas de café de verdad, un lujo que se había agotado en la estación hacía 2 semanas. Le entregó una a Hake y se guardó la otra. «Los últimos pacientes están siendo trasladados a las naves hospitalarias», informó. «Todos estarán bien. No perdimos a nadie después de la llegada de la flota terrestre». Hake dio un sorbo a su café y sintió que un calor se extendía por su cuerpo. Era más que solo la bebida. Era la calidez de saber que su gente estaba a salvo, que la ayuda había llegado cuando más la necesitaban y que en algún lugar de la vasta oscuridad del espacio, otro zumbido. Los seres humanos siempre se cuidarían mutuamente. «Almirante», dijo, «¿qué pasa ahora?». Hugh sonrió. «Ahora nos vamos a casa, comandante». Todos juntos, fuera de la ventana, las estrellas ya no parecían frías ni distantes. Parecían peldaños en el camino de regreso a la Tierra, donde la historia de los defensores de la estación Kepler se convertiría en leyenda y donde los lazos entre todos los seres humanos se habían fortalecido más que nunca.